También les dejo acá en el chat mi número de teléfono. Como les mandé por mail, también se los mandé por mail al número. La idea es poder armar un grupo de WhatsApp de la comisión, de estas actividades, para poder estar más comunicados, con más facilidad y acercar de tanto en tanto material y cuestiones vinculadas al psicoanálisis. Así que si quieren participar del grupo de WhatsApp, envíenme un mensaje y los agrego. Bueno, si les parece, vamos arrancando. Ya somos 16, así que si les parece, damos inicio. La idea es poder hablar eh, acerca de la metapsicología, la ambivalencia y también vincularla con casos clínicos. Si por ahí ustedes quieren abrir las cámaras o después hacer preguntas, desde ya que lo pueden hacer y estaría buenísimo. Así que bueno, vamos a ir empezando, ¿sí? En principio, la temática que proponía tenía que ver con la ambivalencia, pero la ambivalencia abordada desde la metapsicología, ¿sí? Cuando hablamos de metapsicología, vamos a tener que tener en cuenta que estamos planteando puntos de vista, o lo que podemos llamar también categorías de lectura, ¿sí? ¿A qué me refiero con categorías de lectura? Me refiero a que cuando nosotros oficiamos nuestro oficio de psicoanalistas, debemos tener en cuenta cuáles son las cuestiones frente a las cuales vamos a prestar atención, ¿sí? Cuál es el modo de proceder, de trabajar, basándonos en qué, ¿sí? ¿Por qué destaco esto? Porque creo que muchas veces, en un afán de búsqueda de singularidad, que efectivamente la singularidad subjetiva es algo principal a la hora de transmitir y trabajar el psicoanálisis, creo que muchas veces en un intento de plasmar permanentemente la importancia de la singularidad, perdemos de vista cuáles son las categorías de lectura que contamos desde el psicoanálisis. Es decir, cuáles son los elementos que nos permiten trabajar con esa singularidad. Es decir, cuáles son las cosas que, más allá de la singularidad que un paciente tenga, se van a repetir en todos los casos, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es que se repetiría algo en todos los casos si somos singulares? Entonces, ahí es donde podemos ingresar a través de la metapsicología, es decir, claramente hay universales dentro del psiquismo que van a repetirse siempre. Estos universales, por ejemplo, podrán ser las leyes que Freud plantea para lo inconsciente, ¿no? La condensación y el desplazamiento. Uno podría decir, ¿existe en todas las singularidades presentes en la subjetividad alguien que desde la neurosis no condense y no desplace? Bueno, no existe. Por lo tanto, condensación y desplazamiento son dos categorías que tenemos que tener muy en claro a la hora de pensar el trabajo con pacientes. Y vamos a ir viendo cómo, ¿sí? Yo creo que es importante destacar esto, porque si no, en los primeros pacientes que atendemos es como que sentimos que estamos como sin brújula, es decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué le tengo que prestar atención? ¿Qué es lo que tengo que escuchar? ¿Qué de todo lo que estudié de Freud y Lacan me sirve para trabajar con un paciente? ¿No? Por eso vamos a ir hablando sobre nuestro oficio como psicoanalistas.
En este oficio como psicoanalistas les proponía que abordemos de manera recortada lo que tiene que ver con la ambivalencia a partir de estas categorías metapsicológicas, ¿sí? Y como vamos a trabajar con la ambivalencia, vamos a intentar recorrer un poco la clínica de dos neurosis de transferencia clásicas, que son la neurosis obsesiva y la fobia, ¿sí? A lo largo del desarrollo, yo voy a plantear algunas cuestiones vinculadas a la antropología que Freud nos trae en Tótem y Tabú y por qué eso podría ser importante para nosotros. Y a su vez vamos a ir llegando justamente a lo que a mí me gusta llamar, no porque lo haya inventado yo, sino porque así lo he estudiado, lo que son los distintos tiempos de la neurosis, que vamos a dividirla en la neurosis infantil y la neurosis de la vida adulta, ¿sí? Como para que tengan en cuenta esto, una división así muy clara de esas dos neurosis está en el caso del hombre de los lobos, que no vamos a estudiar ni el caso de los lobos ni ninguno de esos casos, pero en el caso del hombre de los lobos ustedes pueden encontrar esa gran división entre lo que es la neurosis infantil, que es la historia de la fobia a los lobos, de lo que es el motivo de consulta, la neurosis adulta de este muchacho ya adulto de 30 años que era un neurótico obsesivo, ¿sí? Entonces, ustedes dirán qué tendrá que ver, de qué nos sirve, iremos viendo de qué se trata eso. Y también vamos a tomar en el eje de la relación entre la neurosis y la ambivalencia lo que tiene que ver con el término desvalimiento, ¿sí? Así que bueno, arrancamos entonces. De la metapsicología nosotros tenemos que partir del trípode que Freud describe, ¿sí? Son tres elementos que componen la metapsicología. Lo tópico, el punto de vista tópico, el punto de vista económico y el punto de vista dinámico. Punto de vista tópico, como la palabra lo dice, tópico viene de topos, representa lugares. Es decir, fue el momento, fue a partir de esta tópica que Freud construyó sus distintas versiones de aparato psíquico. Es decir, dentro del aparato psíquico que él armó, por ejemplo, el del peine invertido o el del yo y el ello, son los dos modelos principales que él armó, encontramos tópicas, es decir, lugares, la conciencia, lo inconsciente, lo preconsciente, etcétera. Topos, lugares. Después fíjense que en el yo y el ello la tópica se amplía, porque al principio Freud dice, bueno, en mi tópica voy a plantear sistemas, ¿no? Lo consciente, lo inconsciente, etcétera. Y en la segunda tópica él va a plantear, bueno, sobre la base de esta cualidad, dice, es decir, estas cualidades de conciencia o de inconsciente que va a tener una representación, también agregamos una segunda tópica donde ahí trae el yo, el ello y el super yo, ¿sí? Entonces, tópicas, ¿de qué nos sirven en un sentido esquemático? Para pensar los distintos territorios que están en disputa en una neurosis. ¿Sí? Porque en el psicoanálisis la hipótesis de conflicto siempre va a estar mediada por una diferencia, una tensión entre estas tópicas. ¿Cómo se llama o cuál es el punto de vista que refiere a estas tensiones? Es el punto de vista dinámico. Por eso Freud dice, bueno, tópica, dinámica. Es decir, en las tópicas van a existir distintas legalidades. ¿Sí? Es decir, las leyes del inconsciente no van a tener territorialidad en la conciencia. Es decir, nos despertamos después de haber tenido un sueño completamente extraño, nuestra conciencia no lo comprende.
Por eso vamos a ir viendo cómo tampoco tenemos que intentar comprender de manera consciente cuando trabajamos como psicoanalistas. ¿Sí? Vamos a ir hablando de eso. Si me olvido de aclararlo, por favor después pregúntenme eso. Y luego el punto de vista económico. O sea, Freud, fíjense, si ustedes lo leen, él va a estar muy influenciado, como toda persona de ciencia, a Lacan también le pasaba, por las disciplinas y ciencias de la época. Freud va a estar muy atravesado por toda la antropología de Fraser y esos grandes antropólogos de principios del siglo XX, finales del XIX, y por toda los descubrimientos en física que se venían realizando en su época. Por eso él piensa un aparato psíquico como un aparato de carga, ¿sí? Y dice, bueno, justamente al tratarse de un aparato de carga, es que siempre va a existir tensión entre las tópicas, es decir, las tópicas siempre van a estar cargadas de este punto de vista que ahora vamos a ir, el económico, es decir, van a estar cargadas siempre por la pulsión, ¿sí? Y más precisamente, voy a decir Freud, por la libido. Y vamos a ir viendo cuál es acá el papel de la libido, que al fin y al cabo es quien representa la economía del aparato psíquico, ¿sí? En este contexto, donde Freud viene creando, ¿no? Una teoría en la cual él encontraba en la clínica una tensión entre lo que retornaba desde una tópica que no era la consciente, y esto lo lleva justamente a construir lo inconsciente, porque había algo de ese retorno que no condecía con lo que vamos a llamarle una lógica cartesiana, ¿no? Es decir, hasta Freud, el yo, pensaba, razonaba y así se solucionaba cualquier tipo de situación. A partir de Freud, el yo deja de ser dueño en su propia casa y él descubre justamente la existencia del inconsciente y debe explicarse a través de una serie de mitos. ¿Cuál es el motivo de esta división del sujeto? ¿Sí? Esto de que existan estas diferentes tópicas. Cuando hablamos de división del sujeto, estamos hablando de términos tópicos, siempre. ¿Sí? Entonces, al preguntarse eso, es que él avanza en la construcción de lo que fue el complejo de Edipo. Sí, habría que hacer una jornada aparte para hablar del complejo de Edipo, porque claramente el complejo de Edipo propuesto por Freud sirve a fines esquemáticos y para poder estudiarlo y para aproximarnos un poco a lo que tiene que ver con esta cuestión, pero no llega a responder quizás a lo que tiene que ver justamente con la conflictividad subjetiva, como si podemos encontrarlo a partir de un Edipo trabajado por Lacan, ¿sí? Pero bueno, vamos al Edipo de Freud y vamos a poder rescatar algunas cuestiones que sí son fundamentales para tener en cuenta. Partimos de lo que él dice, la existencia de un factor biológico para dar a las características, ¿sí?, que han llevado, si se quiere, a nuestra condición de seres hablantes y a nuestros dilemas actuales, ¿no? Es interesante incluso todo lo que pasa, más allá del psicoanálisis, si uno va a estudiar la antropología, qué es lo que pasa con el desarrollo humano desde que nuestros antiguos parientes, eh, desde hace millones de años, empezaron justamente a desarrollar, en principio, lo que serían facultades cognitivas, ¿no? Y uno diría, bueno, el psicoanálisis no tiene nada que ver con el cognitivismo, pero claramente lo inconsciente no sería posible en un perro o en un mono, es posible en nosotros, porque
así lo determina nuestro cerebro, aunque a muchos lacanianos les incomode mucho decir eso, pero la solución de la neurosis no está justamente en actuar directamente sobre los neurotransmisores, sino que lo que ha demostrado el psicoanálisis es que la palabra tiene una gran efectividad sobre el mal funcionamiento del cerebro, por así decir. Pero sin desviarnos de eso, volvamos al complejo de Edipo. Freud dice, bueno, el desvalimiento de la criatura humana es el factor biológico, es decir, a la altura que un perro se estaría muriendo, el ser humano más o menos es una persona independiente, ¿no? Entonces, ahí encontramos un factor más que importante para tener en cuenta el desvalimiento y su vínculo con la ambivalencia, ¿sí? Desvalimiento, no sé si es una palabra que ustedes conocen, Freud la usa mucho, se la diría en alemán, pero no me sale, y es una palabra que va a venir a representar el estado de, de falta de madurez de la criatura frente a los estímulos del mundo. Es decir, cuando alguien está desvalido, está desprotegido frente a un ambiente hostil, ¿sí? Los adultos también nos podemos sentir desvalidos cuando desencadenamos una neurosis. Por eso, al final, como les decía, vamos a hacer esta división entre el primer momento de la neurosis infantil y el momento de la neurosis adulta. Así que, si me olvido también de eso, por favor, háganme acordar que hablemos del desvalimiento en la vida adulta. Entonces, complejo de Edipo, Freud dice, bueno, existe una emoción amorosa. En principio dice que es una emoción heterosexual, después intenta explicar la posición de ligación del niño hacia el padre, describiendo la pasividad, y ahí en ese sentido él propone una bisexualidad eh, este, en la condición de seres hablantes. Entonces empieza a indagar ahí, bueno, sobre cómo es el vínculo erótico y amoroso con los padres, y plantea que finalmente, después de muchos años de hablar del complejo de Edipo, cuando llega el yo y el ello, dice, bueno, niños y niñas tienen una doble elección de objeto y una doble identificación hacia sus progenitores, ¿sí? Entonces, plantea que ahí, en esta bisexualidad que nos constituye, ya no va a existir, como él pensaba al principio, estas ligazones más preponderantemente heterosexuales entre madre-niño, padre-niña, sino que expresa que, o da, si quiere, el puntapié para que nosotros podamos articular a futuro que madre-padre son funciones que no dependen del género, ¿sí? Cuando él construye todo su Edipo completo en el yo y el ello, da puntapié para eso. Después, presten atención a lo que le pasa a Freud, que hay un texto posterior, que es el sepultamiento del complejo de Edipo, lo escribe 2 o 3 años después, donde Freud vuelve a la hipótesis anterior, y ahí la verdad que uno tiene que elegir dentro de toda la obra del autor con qué se queda, ¿sí? Yo me quedo con que el Edipo mejor planteado por Freud es el del yo y el ello. Entonces, ¿qué es lo que él empieza a construir en principio en torno a las neurosis? Que va a haber una emoción este, incómoda hacia madre o padre que va a estar reprimida y suplantada por otro, ¿sí? Estas emociones, que siempre van a estar reprimidas y suplantadas por otras, van a ser de amor o de odio, ¿sí? Y ahí vamos entrando a la ambivalencia. Entonces, de entrada, en la obra de Freud, si ustedes van al pequeño Hans, si van al hombre de las ratas, en todos lados va a haber un conflicto de ambivalencia,
¿sí? Es decir, Hans, Freud dice, el niño de 5 años está enamorado de su madre, teme el castigo del padre, a quien odia por encontrarse en un lugar de la madre. Y después, bueno, empieza también el pequeño Hans a verse los primeros esbozos de su Edipo más completo, cuando habla de la posición de amor al padre y la castración como una posición de pasividad frente al padre. Yo medio rápido en esto porque creo que es algo como ya sabido y, pero cualquier cosa me frenan y me preguntan. Y va a encontrar que, bueno, justamente por el amor a la madre y la tensión que él siente con su padre por desear a la madre, va a haber ahí justamente un conflicto de ambivalencia, ¿sí? Es decir, se presenta, cuando ustedes ven en el historial clínico, una relación muy tierna con el papá, pero a su vez esta sustitución en la cual el padre aparece figurado como el caballo que va a morder, ¿sí? Bueno, después en el hombre de las ratas van a encontrar que el asunto principal de este hombre es intentar sostener en su duelo patológico a un padre que no era. Es decir, él habla de su padre con Freud como si su padre hubiera sido un hombre majestuoso y justamente lo que Freud divisa en esa hipertrofia amorosa, ¿sí? Es la suposición de un complejo de ambivalencia. Entonces, acá otra categoría de lectura del psicoanálisis necesaria que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? La hipertrofia de una emoción. Es muy común que las personas vengan a hablarnos de otros, ¿sí? En principio nos van a hablar de otros y después eventualmente hablarán de sí mismos. Pero al hablar de otros, vamos a encontrar que esas personas pueden hablar con una hiperternura de esos otros, ¿sí? Podrá ser un familiar, madre, padre, persona, hermano, podrá ser una causa, ¿sí? Podrá ser un dirigente político, bueno, se podrá hablar en términos de esa hiperternura y esto va a darnos a nosotros una categoría, una idea, una hipótesis, nos va a hacer a elaborar una hipótesis en la cual detrás de esa ternura hipertrofiada debemos suponer un odio que está justamente llevado a lo inconsciente a partir de este enaltecimiento del punto de vista contrario, ¿sí? Por eso en la bibliografía les proponía el texto Pulsión y Destinos de Pulsión. En ese texto ustedes van a encontrar que uno de los destinos de la pulsión y los destinos de la pulsión son defensas frente a la pulsión, la represión es uno, el trastorno hacia lo contrario, en cuanto a su mudanza de amor a odio, es otra de las defensas de la pulsión y es muy común, una de las más comunes y más rudimentarias que encontramos en la clínica, porque con neuróticos no solamente hablamos de represión, eso es otro problema que tenemos en la clínica. Parece que todo se trata de la represión. No, se trata todo de la represión. Hay otras formas que también denotan lo inconsciente, es decir, no se va a tratar solamente de el retorno de lo reprimido desfigurado como un síntoma, como en el caso de una fobia, que hay un objeto, o en el caso de una neurosis obsesiva, que hay una idea que retorna de lo reprimido. No es así. O sea, esa parte está bien, pero también faltan otras más. Por ejemplo, el trastorno hacia lo contrario es una modalidad defensiva que va a hablar de lo inconsciente de una manera más rudimentaria, porque nos permite llegar bajo algunas preguntas, ¿no? Porque si uno se interroga, o interroga, mejor dicho, al paciente sobre esto de que la persona parece que no tenía ningún defecto, ¿no? Y cuando se empieza a plantear esto, van a aparecer los defectos y vamos a ir viendo cómo esa persona que está bajo la investidura de una ternura hipertrófica, esa persona se ha convertido en un tótem y esa persona es induelable porque no tiene ningún tipo de defecto, ¿sí? Es decir, con esa persona vamos a estar viviendo
una ilusión que puede llegar a ser una predisposición para la depresión. ¿Sí? Vamos a ir viendo por qué. Pero que el psicoanálisis también se puede decir esto, pero si no parece que el psicoanálisis nunca podemos hablar de una predisposición o de pensar incluso en términos preventivos. Podemos hacerlo, Freud lo hacía, ¿sí? Es una cantidad de textos que hablan sobre la predisposición a tal cosa, y esto también nos sirve como para por ahí evitar que un paciente termine desencadenado, ¿sí? Es decir, tenemos que saber sobre cómo la predisposición puede influir en tal o cual cosa, porque si no, no somos clínicos si no hacemos eso. Si estamos esperando todo el día, como plantean algunos lacanianos, que aparezca un significante, estamos calladitos y esperamos que el paciente diga algo y cuando fue a decir perro, diga pedo y con eso hagamos una sesión entera, le estamos errando el camino, ¿sí? Un acto fallido no es cualquier acto fallido, es un acto fallido que está dentro de la transferencia. Si no, perdemos el tiempo y hacemos una especie de secta narcisista que no tiene nada que ver con la clínica, ¿sí? Entonces, volvamos de vuelta al tema que referíamos. Entonces, cuando encontramos esta hipótesis de lectura, si la persona viene con una hipertrofia de la ternura hacia el otro, vamos a suponer la existencia de su moción contrapuesta, porque así funciona el psiquismo. ¿Sí? Si Freud nos dice, la pulsión tiene eh, estos destinos, ¿sí? Estas transmutaciones, estos virajes desde un punto hacia el opuesto, bueno, ¿para qué lo vamos a leer si después lo aplicamos como categoría de lectura a la clínica? ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo vamos a ir encontrando que en la ambivalencia yace lo que vamos a llamar una formación de compromiso. ¿Sí? Formación de compromiso va a tener que ver con, y ahí volvemos a la metapsicología, una forma de economizar. ¿Sí? Punto de vista económico. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿sí? Vamos a encontrar que la ambivalencia encierra una formación de compromiso no tan compleja, no tan avanzada como el síntoma, pero una formación de compromiso en sí, en fin, porque nos ahorra un displacer, ¿sí? Entonces, cuando existe la ambivalencia, es porque no podemos soportar la emoción que está reprimida, ¿sí? Es decir, en el caso de decir, eh, imaginemos, imaginemos un paciente que nos diga, bueno, a mí siempre me ha ido más o menos, siempre me he encargado de trabajar en tal rubro, que este es el rubro que trabaja mi familia. Mi padre supo crecer mucho en esto, le fue muy bien. Era una persona que siempre aprovechó las oportunidades, que etcétera, 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 etcétera. Vamos a encontrar, por ejemplo, ahí varias referencias como para tener en cuenta. ¿Sí? Es una persona que refiere haber andado un poco a los tumbos en el negocio del padre. ¿Sí? Esto es muy habitual, ¿no? O sea, es como medio trillado quizás el caso que les propongo, pero es habitual. ¿No? A los tumbos en el negocio del padre, a quien se lo sitúa en un lugar de perfecciones. ¿Sí? Entonces, en un caso así, uno debe indagar acerca de la perfección del padre. ¿Sí? Es así que lo contemplas. ¿O qué sucede con esa envidia que estás reprimiendo a partir del odio, ¿no? Porque envidia y odio siempre van a ir de la mano, ¿sí? Entonces, si uno indaga, puede llegar a encontrar
en este supuesto que trabajábamos, que de repente el padre no fue alguien tan despierto, ¿sí? Fue alguien que también pudo haber tropezado, alguien que al fin y al cabo no terminó bien su carrera. Y ahí nosotros lo que logramos, cuando de repente pudimos hacer consciente la ambivalencia, es decir, que el padre no era para tanto, porque lo que es cierto es que al fin y al cabo, en general, los padres no son para tanto, ¿sí? En relación a el lugar donde lo sitúa la neurosis, ¿sí? O sea, cuando nosotros vemos, no sé, un artista que sube a recibir un premio después de haberse, no sé, quemado los pies de caminar para lograrlo, lo que fuera, y emocionadamente a quien primero le agradecen es al más grande de todo, que fue su padre, su madre, ¿no? Yo siempre que escucho eso me llama la atención, ¿no? Porque una persona que estaría justamente recibiendo un reconocimiento a su yo, lo desplazaría hacia otro. Bueno, también eso nos puede llevar a hablar en otro momento de la economía yoica y de cómo a veces nos resguardamos de la manía. Pero más allá de eso, digo que los padres no son para tanto, más allá del cariño que le podemos tener, más allá de sus logros, más allá de todo, no son para tanto en relación a cómo los construyen neuróticos, ¿sí? Pues los neuróticos, cuando yo me refiero a una neurosis sintomática, una neurosis de transferencia, una neurosis, no a nuestra estructura como seres hablantes, ¿no? Sino al desencadenamiento psicopatológico de la neurosis. La construcción de un padre o de una madre, ¿sí? O digamos de un ideal, siempre va a ser exagerado. Y ustedes me dirán, pero es prejuicioso ese que es exagerado. ¿Quién sos vos para decir que es exagerado? Bueno, no lo digo yo, lo decimos en términos de metabolismo psíquico, ¿sí? Es decir, es exagerado porque no se puede sostener por sí mismo eso. Por ejemplo, vamos a algo más imaginario como para que se pueda comprender de otra manera. ¿Vieron las personas que se dedican al fisicoculturismo, que toman esteroides, que quedan extremadamente musculadas, más allá de lo natural? ¿Y por qué decimos de lo natural? Porque es más allá de lo que el cuerpo puede sostener por sí mismo, por eso nos puede parecer exagerado. Entonces, cuando una persona, ¿dónde se ve la exageración? Cuando la persona deja de tomar esteroides, su masa muscular se retrae a lo que el cuerpo puede sostener. ¿Sí? En esa diferencia metabólica que encontramos una exageración. Entonces, cuando hablamos del metabolismo psíquico en relación a la exageración que es el padre de la neurosis, nos referimos a esto, no nos referimos a un prejuicio. Nos referimos a que es insostenible, es decir, no podemos tener una vida sosteniendo a otro. El hombre de la rata no se casaba. Eh, perdón, no se casaba, no. Sí, no se casaba y tampoco estaba con la mujer que quería. No terminaba de completar su carrera militar. Se suponía endeudado de cuando no lo estaba, ¿no? Su vida era un suplicio sosteniendo al padre. ¿Sí? Es una exageración eso. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué sostenemos de manera exagerada al padre más allá del metabolismo psíquico? Por algo que va a enlazarse siempre al odio hacia el otro, que es el sentimiento de culpa. ¿Sí? Uno de mis puntos favoritos del psicoanálisis, menospreciado, bueno, no sé si menospreciado, o al menos tal vez no tan trabajado como si lo ha sido la angustia, ¿no? El miedo tampoco ha sido muy trabajado. Es algo como para tener en cuenta. Ahora bien, esto sí, quienes estén anotando, anótenselo sí o sí. La culpa es un sentimiento, ¿sí? Es algo que se siente de manera consciente y la angustia es un afecto. O sea, eso son cosas diferentes.
que tampoco quiero ahondar o explicar a qué me refiero con la angustia como un afecto, porque nos desviaríamos del tema. Cualquier cosa, nos organizamos en el grupo de WhatsApp que armamos. Yo paso acá en el chat mi teléfono y hacemos otro encuentro sobre la angustia como afecto, pero bueno, seguimos con el sentimiento de culpa. Entonces, lo que decíamos es que la ambivalencia es la formación de compromiso entre el amor y odio, la economía de dos valencias que están en conflicto y este conflicto se plasma entre las tópicas, porque tienen distintas legalidades, ¿sí? Es decir, para el hombre de las ratas no es tolerable pensar que al papá no le daba para tanto, para su yo. ¿Sí? Este término es como muy esquemático, lo digo. Pero en su inconsciente polulaba todo lo contrario, ¿sí? Y ahí vamos a ir, a ver, adelantándonos hacia el duelo, porque el caso del hombre de las ratas, lo que tiene de característico, si lo leyeron, o si no lo leyeron se los cuento brevemente, es que cuando él llega al consultorio de Freud, le pide que le escriba una receta para que él cumpla una acción obsesiva, ¿sí? Es decir, le dice como si le dijera a alguno de ustedes, bueno, necesito que me escribas que vos me prescribís para que yo esté bien, que dé 5 vueltas manzana, me siente en la vereda, le golpee al vecino y le pague 10 pesos que le debo, pero no le debo. ¿Sí? Una cosa así. Es más complejo porque hay trenes, hay estaciones, es más difícil de explicar en términos del hombre de las ratas. Pero es una cosa así. Entonces Freud le dice, no, no te voy a firmar semejante cosa, charlemos, ¿sí? Bueno, empieza el historial del hombre de las ratas, que él padecía de su ambivalencia. Y en este padecimiento de su ambivalencia, lo que aparece es lo que Freud llama un duelo patológico, ¿sí? Dice, bueno, Freud dice en Duelo y Melancolía, el duelo es un proceso del deshacimiento del objeto que se da pieza por pieza, ¿sí? Y que dura un tiempo, sí, un año y medio, dos, dice Freud. En el caso del hombre de las ratas, su estado doliente, la presencia en el pensamiento de su padre muerto, tenía la misma intensidad, la misma vigencia que en el día uno, habiendo pasado ya 9 años. Entonces dice, bueno, es un duelo patológico porque son 9 años y dice Freud, bueno, no es para tanto, ¿no? Pero entonces se los digo un poco en chiste, pero es también parte del trabajo muchas veces como analista. Tenemos que desdramatizar lo que le pasa al paciente alojando primero lo que le pasa, ¿sí? No podemos pretender, y hay cosas que son imposibles de desdramatizar, ¿sí? Cosas que por supuesto tienen el drama que tienen. Pero las que nosotros podemos pensar en desdramatizarlas son estas que tienen un carácter exagerado para, para el metabolismo del psiquismo, ¿sí? Entonces ahí, cuando Freud encuentra que el padre del hombre de las ratas está impoluto en el año 9 en la misma intensidad de pensamiento, dice, bueno, es un duelo patológico. Y acá, de vuelta, fíjense cómo Freud nos va a la metapsicología. Dice, bueno, hay una intensidad, ¿sí? Términos de vuelta, económicos. Es decir, si se nos muere un ser muy querido, ¿sí? Los primeros tiempos van a ser de un gran dolor y después la intensidad del dolor va a ir disminuyendo, lo cual no quita que lo sigamos recordando y que nos siga poniendo triste la muerte del ser querido, recordarlo, etcétera, pero la tristeza es algo, una cosa,
sentimiento normal. El duelo es un estado afectivo, el duelo es un afecto, por las dudas si quieren poner en la columna de los afectos, angustia, miedo, duelo, afectos, tristeza, sentimiento, culpa, sentimiento. Y en este sentido, Freud dice, lo que acá no es normal es la prevalencia de esta intensidad. Freud habla en términos de normal o no normal, ¿no? Me parece que debemos traerlo a colación porque si no nos perdemos un montón. Entonces, cuando dice esto, lo que nosotros podemos encontrar es que lo que se ha hecho de su padre, el hombre de las ratas, es un tótem, ¿sí? Ustedes recordarán, si lo leyeron, el texto Tótem y Tabú, donde Freud elabora el origen del sentimiento de culpa, ¿sí? Él dice, bueno, el sentimiento de culpa nace originariamente eh, en una horda primordial, ¿no? Imagina nuestra especie humana en un estado si se quiere, de trogloditas, de cavernícolas, ¿sí? Y a partir de eso supone el origen del sentimiento de culpa y la neurosis obsesiva. ¿Mm? Por eso les decía que Freud estaba muy influenciado por la antropología y yo creo que está bueno lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que dice en Totem y Tabú Freud? Es que en una tribu de hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿sí? Como dicen en Star Wars cuando empiezan, existía una forma de organización en la cual eh, los, eh, los clanes estaban organizados con un macho que era referente de la tribu y un harén de mujeres que pertenecían a ese macho que expulsaba a todos sus hijos bueno, del clan para perdurar como tal, ¿sí? Y acá hay muchas cosas para pensar sobre esta reflexión. La primera que es completamente antropológica. A mí me gusta mirar documentales de animales, no sé si a ustedes les gustará, pero esto que describe Freud es más o menos lo que sucede en muchos de las organizaciones animales, ¿sí? Es decir, ahí él rastrea algo, ¿sí? De lo instintivo de la condición humana, ¿sí? Lo que a Freud le interesa es intentar descubrir un poco en qué momento eso instintivo se transforma en pulsión. Y de qué manera, porque eso también es algo que a Freud lo desvela, ¿no? ¿Qué pasó en la naturaleza humana para pasar de las cavernas a la neurosis? Entonces, él dice, bueno, en este grupo de personas, un día los hermanos expulsados dijeron, me tiene podrido el líder, nos juntamos, lo matamos y lo comemos. ¿Sí? Entonces, esto que es un mito, ¿sí? Esto no pasó, o sea, no vayan, y Freud sabe que no pasó, o sea, no crean en esto que Freud como que lo cuenta como diciendo, bueno, esto pasó, porque además no tiene evidencia histórica para decir, bueno, esto pasó como tal. Pero después ustedes pueden leer eh, Moisés y y la religión monoteísta, donde Freud va a hablar de las distintas categorías de verdad e historia y cómo él las piensa, y quizás pues, se pueda entender mejor Totem y Tabú. Entonces, él arma este mito. Pero ¿para qué arma este mito? Porque dice, evidentemente, este fue el origen del sentimiento de culpa porque hay algo que se constituye acá, o una serie de cosas que se constituyen como norma, ¿sí? Entonces, ahí él dice que estos hermanos, al comerse al padre, generan un influjo de culpa con efecto retardado,
¿sí? Es decir, una vez que se lo están comiendo, sienten culpa de eso y a partir de ese momento se imponen no volver a repetir ciertas acciones vinculadas con haber asesinado al padre, pero a su vez también con algo de lo que el padre hacía, ¿no? Entonces, es ahí donde él propone que se construyen estos tres mandatos éticos, ¿no? La prohibición del incesto, porque quedan prohibidas también las mujeres clánicas. Eso también es interesante porque si ustedes leen Totem y Tabú, no es tan divertido el texto, la verdad, pero es interesante. Están todos los estudios de Frazier, donde aparece justamente el estudio de tribus que viven en Australia, en Nueva Guinea, que viven en el medio de la selva. Algunos hoy siguen viviendo. Hace poco hubo una noticia que un par de nativos bajaron con arcos y flechas un dron que lo fue a filmar, no sé si se enteraron, que actualmente son islas donde las personas no entran, bueno, porque están respetados del lugar como para no alterarlo y no caer con la civilización occidental, por así decirlo, pero tampoco entran porque hay lugares donde aún viven personas que comen a otras personas, usan dardos venenosos, etcétera, 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 etcétera. Sobre esas personas es que Glacier hizo todo este estudio que fue recopila para hablar acerca de las prohibiciones totémicas. Entonces, a partir de ese momento, lo que muestra Totem y Tabú es que esta prohibición de las mujeres clánicas hace que los clanes se extiendan, ¿sí? Y que no haya, si se quiere, entrecruzamiento entre personas del mismo linaje, ¿sí? Por este sentimiento de culpa con efecto retardado, también aparece el canibalismo, dice, como prohibición, pero a su vez, en Totem y Tabú, eso es difícil de justificar porque habla justamente mucho de caníbales, ¿no? Porque a él le interesa esto del canibalismo para hablar acerca de cómo en ese momento el canibalismo era una forma de introyectar los poderes del otro. Al comérselo voy a adquirir tal cosa, ¿sí? Y que en contraposición, Freud dice, hay cosas o personas que no se pueden comer ni tocar porque me van a generar un mal. Entonces, por eso habla del tabú, el tótem y el tabú. El tabú es lo que no se toca, ¿sí? Vamos a ir aclarando algunas de todas estas cosas que voy mencionando, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy hablando de tótem y tabú? Porque les hablé que en la ambivalencia, a partir del odio, se desprende el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa va a funcionar como una respuesta a un... ¿Hay una pregunta? Acá preguntan si se trata de apropiárselo oralmente. Efectivamente, sí, sí. Es como... esto es parte del simbolismo de Freud, de las identificaciones y las distintas fases que él plantea, ¿no? La fase oral es justamente la fase más primitiva de incorporación, ¿sí? Es lo que él plantea ahí en Totem y Tabú. Y esto que les decía, de que él propone como un crimen originario, ¿sí? Por ejemplo, en Totem y Tabú, o también fíjense que lo propone un crimen originario en El complejo de Edipo, y que a partir de un crimen que sería inconsciente, y ahí fíjense que como de vuelta, Freud va en este sentido a lo universal, ¿no? Es decir, un crimen que funcionaría en toda neurosis. En todo sentimiento de culpa habría algo vinculado al crimen realizado, ¿sí? Entonces, otra categoría para leer la singularidad es tener en cuenta este crimen primordial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice con esto? Bueno, a partir del momento de que se ha ejecutado al padre y se han establecido las prohibiciones tabú, es que
va a existir una agencia regente de todos estos valores culturales adquiridos que van a permitir vivir en sociedad y que nos va, en algunos casos, a autorregular y que le vamos a llamar super yo. ¿Eh? So, Freud dice el super yo es el heredero del complejo de Edipo y va a tomar todas las identificaciones de aquellos que fueron los maestros, ¿sí? O maestras. Va a ser aquello que va a regir la moral, el super yo, ¿sí? Ahora, que el super yo vaya a regir la moral no quiere decir que la moral sea algo bueno, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en el partido nazi, que causó de las atrocidades más espantosas del siglo pasado, ellos se identificaban, los representaba en su moral, en su super yo, en lo que estaba bien y lo que estaba mal, la posición frente a los judíos, ¿no? Entonces, fíjense que ahí la cuestión de el super yo va a regir la moral, y cuando hablamos de moral no hablamos de algo bueno, sino que puede ser la moral como habilitante de la sociedad en términos que va a prohibir ciertos crímenes, por así decir, pero a su vez puede ser habilitante de tantos otros más. ¿Sí? Por eso hay una frase que dice que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Sí? Uno puede creer que tiene cada buena intención que desconoce. Entonces, si avanzamos con esto, y recapitulando un poco, hablábamos que la ambivalencia tiene que ver con un conflicto, una dinámica entre distintas tópicas, donde hay dos valencias contrarias, una más presente que la otra, y que estas valencias contrarias van a manifestarse a partir de la hipertrofia de una de ellas, generalmente el amor, y que aquella parte que esté vinculada al odio va a quedar articulada con el sentimiento de culpa, porque podemos decir muy a grandes rasgos, nos puede dar culpa odiar. Porque odiar es la fantasía del asesinato. Y odiar es bastante común, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, aunque nos horrorice, es así. Si ustedes ven a algunos divulgadores como Rolón, están todo el tiempo hablando del amor. Difícilmente hable de psicoanálisis Rolón, al menos bajo mi punto de vista, pero habla todo el tiempo del amor, ¿no? Más parecido a un cura que a un psicoanalista, y una de las cosas que deja de lado es justamente el odio. O sea, si somos psicoanalistas, no tenemos que andar pintando un mundo color de rosas. Las complejidades de la vida anímica están atravesadas por el odio, ¿sí? No podemos desestimarlo, ¿sí? Entonces, frente a esto, la ambivalencia va a buscar, ¿sí?, distintas formas de respuesta. Nosotros podemos encontrar que la ambivalencia se encuentre presente en el ámbito del amor y el odio, expresado con la hipertrofia de una de las valencias, o puede ser que aparezca de una manera más elaborada con una acción obsesiva. ¿Sí? Cuando aparece como una acción obsesiva, vamos a encontrar que se ha elaborado este vínculo, ¿sí?, con el crimen inconsciente de otro modo, ¿sí?
y siempre se está buscando permanecer al resguardo de eso a lo cual se está faltando, ¿sí? Entonces, uno diría, me podría preguntar, bueno, ¿qué vínculo habría entre un crimen y una persona que controla el gas 200 veces antes de salir de su casa? ¿Sí? Podría preguntar eso. Y ahí la respuesta no va a tener que ver con buscar un sentido como si fuese lo uno un sinónimo de lo otro, sino que debemos construir, bueno, en qué lugar de esa acción obsesiva hallamos la ambivalencia, ¿sí? Porque ahí el hecho que nosotros encontramos destacado, hablando de cerrar la puerta, es que la puerta va a quedar abierta o el gas va a quedar abierto, ¿sí? Y que en ese sentido hay algo que un obsesivo o una obsesiva se les va a escapar, ¿sí? De su propia percepción, ¿sí? De su percepción consciente, pero que evidentemente insiste como tal, ¿sí? A ver, bien, ustedes dirán, ¿y qué podemos ahí tomar como categoría de lectura frente a alguien que está controlando que quede abierto o que quede cerrado algo? ¿Sí? Nosotros ahí podemos avanzar de distintas maneras, porque también lo cierto es que muchas veces no se dice esto, pero un paciente viene con una acción obsesiva y nosotros intentamos abordarla de un modo, pero no mejora. Entonces, si no mejora, no vamos a seguir haciendo lo mismo. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y cuando me refiero a no vamos a seguir haciendo lo mismo, es que uno puede arrancar de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, tomar el verbo y decir, bueno, abrir y cerrar, ¿no? Entonces, podría uno indagar, en principio, acerca de eso, ¿no? ¿Qué es lo que queda abierto? ¿Te quedó abierto? ¿A alguien se le abrió alguna vez? ¿Se te pasan por alto cosas? Ya pasamos a otra cuestión. Se te pasan por alto cosas, ya dejamos el verbo abierto. Y pasamos a otro. Se te pasan por alto, que es un verbo que no está explícito, pero está implícito en la cuestión. Porque se me pasa por alto dejar abierto la puerta o el llave de gas. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que vamos a ir armando? ¿Sí? Con estas preguntas, en principio sobre los verbos que aparecen, la historia de esa acción obsesiva, ¿sí? Que evidentemente alguien que está todo el tiempo buscando controlar que las cosas le queden cerradas, la respuesta fácil sería decir, bueno, es un controlador o es alguien que quiere tener todo seguro. Yo diría por el contrario, porque ahí vemos la emoción de la pulsión yendo a su posición contraria. Es alguien a quien se le están abriendo todo el tiempo las cosas, ¿sí? Pues los obsesivos siempre están muy preocupados de que se les note que tienen un moco en la cara, ¿sí? De repente hay un mal olor en un ambiente de 10 personas y por más que estén recontra bañados, van a pensar que la gente cree que el podrido es él, ¿sí? Siempre va a haber, fíjense, como esto, ¿no? Como decía Freud, un super show muy pulcro, pero a su vez muy preocupado de manifestar la contraparte. Entonces, cuando vemos que por ahí no funcionan, ¿sí? El abordaje no funciona para aliviar la acción obsesiva, el abordaje por la vía del verbo, podemos abordarlo de repente, bueno, por la vía del narcisismo, es decir, cuál es el ideal que encierra eso que se está haciendo, ¿sí? Desde dónde se lo sostiene, ¿no? Desde cuándo lo recuerda, cómo comenzó.
en vínculo con qué, pero que ahí nosotros tenemos que encontrar que la acción obsesiva como categoría de lectura siempre nos va a estar develando que la persona posiblemente en su inconsciente sostiene una posición contraria a la cual está manifestando. Y eso es lo que nos interesa trabajar ahí. ¿Sí? Y fíjense qué interesante esto de las acciones obsesivas, que, que Freud rastrea de Totem y Tabú, dice que entre los polinesios había muchos tabú que se tenían en cuenta. Por ejemplo, un gobernante no podía entrar en contacto con un súbdito, ¿sí? Y en caso de entrar en contacto con un súbdito, ese súbdito se podía morir porque el gobernante era portador de una energía que no podía ser gobernada justamente por el súbdito, ¿no? Era como mucho, era demasiada, demasiada cantidad. También el gobernante no podía avivar el fuego donde se cocinaban los alimentos, porque si su fuerza iba al fuego y del fuego pasaba a la olla y de la olla pasaba al agua, los envenenaba a todos. ¿Sí? Fíjense que así piensan los obsesivos. ¿Ah? Es un pensamiento obsesivo. ¿Sí? Es decir, no hay una motivación para sostener esto como tal. Es un pensamiento inmotivado, por lo tanto, obsesivo. ¿Sí? Después, otra cuestión que aparece de la antropología que me pareció muy, muy pintoresca es que en algunas tribus, cuando estaba por asumir un rey, hablando de la ambivalencia, ¿no? Estaba por asumir un rey, el resto de la tribu lo golpeaba de una manera atroz, a veces se morían, o sea, eras designado rey y lo importante era sobrevivir a la golpiza que te iban a dar. Si sobrevivías, eras el rey y si no, mala suerte, ¿no? Imagínense cómo se canalizaba ahí la agresividad y el odio y la envidia frente al rey. Y si ustedes piensan en términos mucho más disminuidos, es lo mismo que pasa cuando alguien se gradúa. O sea, terminan de rendir el último examen y llega alguien con un balde de mierda y se lo tira encima al otro. Es decir, no hay mucha diferencia en cuanto a la posición agresiva, si se quiere, que yace en destruir el narcisismo de ese que ha sido nombrado ahora como tal, ¿no? Entonces, por eso es interesante la lectura de la antropología que hace Freud porque encuentra muchos paralelismos en estos, ¿sí? Y las acciones obsesivas van a tener siempre, dice Freud, siempre un sentido punitorio, ¿sí? Es decir, van a lavar culpas. Es decir, un obsesivo, si no lleva a cabo su accionar, su ritual, se va a angustiar, ¿sí? Se va a angustiar y a su vez vamos a decir que se va a tratar de lo que Freud llama la angustia del super yo, ¿sí? La angustia que viene como una demanda de otro. Entonces, decimos, si no las hace se va a angustiar, pero se va a angustiar con este carácter culposo, angustia del super yo, y vivir haciendo estas acciones obsesivas se vuelve angustiante, en otros términos que podemos estudiar en otra ocasión, porque se vuelve angustiante sostener una demanda interminable de tener que lavarse cotidianamente 200 veces las manos y no poder parar de hacerlo. ¿Mm? Por eso existe un enorme estado de ansiedad en quienes ocupan una posición, estructura obsesiva, ¿no? Es ansiedad y angustia van a ser parientes, ¿sí? Entonces, con la acción obsesiva encontramos que hay también una forma de economizar, como también
lo hay en la ambivalencia, solo que fíjense que en la acción obsesiva muchas veces eso que empieza como un afán economizador, como una formación de compromiso, termina generando todo lo contrario, ¿no? Porque se vuelve una acción insostenible. Y cuando una acción obsesiva se vuelve insostenible, tenemos la posibilidad de tratarla y se convierte en un síntoma y por lo tanto en una neurosis de transferencia llamada neurosis obsesiva. ¿Cómo es este pasaje de manera sencilla? Es decir, puede ser que una persona viva llena de acciones obsesivas, como por ejemplo fue Kant, el filósofo. No sé si ustedes sí, lo conocen seguro. Kant todos los días a la misma hora realizaba la misma caminata, todos los días a la misma hora. O sea, Kant y querían matar, era facilísimo porque pasaba exactamente por el mismo lugar a la misma hora todos los días. Se levantaba a leer exactamente a la misma hora todos los días, escribía a la misma hora todo el tiempo, todo el obispo. Incluso por las noches se levantaba siempre a la misma hora y para no chocarse las cosas, había hecho un sistema como de cuerdas a las cuales iba agarrado como para tener una referencia y llegar hasta el baño, bueno, no sé a dónde iba. Ahora, Kant hizo de esta rutinización de la vida una obra enorme, fue recordado por eso. No sabemos si sufría de sus acciones obsesivas, estaba lleno de acciones obsesivas. Quizás si Kant se hubiese enamorado y alguien le hubiera dicho, che, Kant, pero si vos querés estar conmigo no puedes estar haciendo esto todos los días, o sea, vamos a tener que hacer otras cosas y es un embole si no. Quizás ahí Kant se hubiese angustiado porque hubiese aparecido en la demanda de un ser amado y hubiera dicho, bueno, voy a un analista porque no sé qué me pasa, que no puedo dejar de caminar a la misma hora, me siento re mal si no camino, me junto con este ser amado, me pongo a tomar mate y estoy pensando en cómo no estoy haciendo la caminata a esta hora, ¿no? Y se transforma esto en una neurosis obsesiva, neurosis de transferencia, ¿sí? Donde ahí en la posibilidad de que esto entre en transferencia, fíjense que primero entraría en transferencia con un ser amado, después con el analista, pero la acción obsesiva debe entrar en transferencia para que se haga síntoma, si no, bueno, la persona puede seguir así toda su vida y quizás sin que le genere ningún problema, ¿no? Es variable. Entonces, ahí vemos cómo podemos encontrar la pérdida, si se quiere, de la neurosis obsesiva, de la acción obsesiva, el desgaste que esto produce, cuando la persona encuentra que hay una imposibilidad con su accionar y su deseo, ¿sí? Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos importa, ¿no? El deseo, es decir, que entre lo que hace obsesivamente y la causa de su deseo hay una diferencia, ¿sí? Y ahí es donde el neurótico obsesivo se asume como tal, asume como extraño esto que le pasa, ¿sí? Y que nosotros también podemos hacerlo entrar en transferencia. Muchas veces una persona puede comenzar un análisis por otro motivo y aparecen acciones obsesivas que es importante marcarlas como tal, ¿sí? Así que en este sentido vamos avanzando por estas cuestiones y me parece que ahora quedaría hablar un poco acerca del desvalimiento, ¿sí? Y los dos tiempos que les dije hoy acerca de los dos tiempos de la neurosis, neurosis infantil, neurosis de la vida adulta. Eso serían unos minutos más. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, si se quieren hacer algún comentario, si prefieren que siga nomás. Sigo nomás, cualquier cosa, activan el micrófono o escriben en el chat.
Entonces, hacíamos este recorrido donde yo quiero volver a destacar metapsicología, ambivalencia, ¿sí? Y neurosis. Vamos a encontrar cómo ubicamos estos elementos en distintas tópicas, en una dinámica que moviliza el punto de vista económico, ¿sí? Y ahí vamos a ir a describir un poco más el punto de vista económico con las fijaciones de la libido, ¿sí? Cuando nosotros encontramos, como decíamos hoy, del hombre de los lobos, sus dos momentos de neurosis, encontramos que en principio nos consulta un adulto que viene a hablar principalmente sobre cómo fue su vida. Cuando dicen cómo fue su vida, vienen a hablar de la infancia, ¿sí? Entonces, porque eso es lo que acarrea la vida, ¿sí? Y está muy bien que así sea. O si no es de la infancia, será de la adolescencia, será de las épocas en las cuales uno se sintió más desvalido, con menos recursos, etcétera. Entonces, en esto, nosotros vamos a suponer que esa persona está sufriendo, ¿sí? Por cómo fue tratado, ¿no? Por las condiciones las que vivió, por las cosas que le pasaron, ¿sí? Y que en ese sentido es muy importante no perder de vista la sensibilidad necesaria de poder transmitirla en un primer momento a un paciente o a una paciente que uno, por ejemplo, imagina, o quizás que no imagina, el dolor que pudo haber sentido, ¿no? Lo triste que se pudo haber sentido, ¿no? Uno le puede decir a un paciente, por ejemplo, no me imagino lo difícil que podría haber sido con 5 años haber visto tal cosa, haberte enterado de eso, ¿no? Entonces, es importante, en principio, poder alojar esa posición infantil que ha quedado relegada, ¿sí? Porque ahí hay una decisión del yo, ¿sí? Es decir, el adulto vive con una mascarada de adulto, pero se relaciona como un niño, ¿sí? Y ahí como un niño también va a tener, si se quiere, las facultades para soportar como un niño, ¿sí? Va a ser posible más endeble a ciertas cosas, al fracaso, a la crítica, ¿sí? O todo lo contrario, como un niño va a ostentar un narcisismo espantoso que no le permite relacionarse con nadie. Y ahí uno podría hacer una intervención a la inversa, ¿no? Y decirle, bueno, Juancito, pero parece que ya no sos un niño, podrías empezar a trabajar, ¿no? Fíjense cómo, primer momento, pueden ser las dos cuestiones, ¿no? Fíjense que en el psicoanálisis no hay una sola directiva, es un momento, un punto, y siempre reacciones o posibilidades de intervenir completamente contrapuestas. ¿Bien? Entonces, un primer momento donde tenemos que buscar trabajar con esa posición infantil, ¿sí? Ya sea la del dolor, de un yo que ha quedado traumatizado, ¿sí? O la de un yo que se sostiene de manera terriblemente narcisista y no asume que le toca ser un adulto, ¿sí? Entonces, esto me parece que es importante también ver de qué manera se aloja, por ejemplo, si volvemos al desvalimiento, ¿sí? Que es
paradigmas habitual en la clínica, y cómo podemos eh, recurrir a lo que son las construcciones en un análisis, ¿sí? Porque, por ejemplo, a nosotros nos puede pasar que un paciente nos relate una escena infantil violenta, de inhibición, y que de repente nos cuente que hay una repetición similar en su vida de adulto, ¿no? Que la podemos encontrar, escuchar rápidamente. Pero muchas veces, bueno, tenemos, notamos algo, pero no sabemos qué decir. Si no sabemos qué decir, mejor quedarnos callados. Pero tener en cuenta que podemos retomarlo en otro momento, ¿sí? Muchas veces ahí el silencio puede ser importante, ¿sí? Hay que ver también cómo se sale del silencio, porque no vamos a quedarnos 2 horas en silencio. No vamos a quedarnos ni un minuto en silencio. O sí, no sé. En esto me parece que tenemos que buscar la construcción. Entonces, uno le podría decir a alguien, ¿no? Bueno, Juancito, yo cuando te escucho contarme esto que te pasó la semana pasada, pienso en lo que me contaste vos que había pasado en la infancia. Y te imagino ahora, grande como sos, adulto, tan asustado como estabas cuando viste aquella escena cuando eras tan chiquito, ¿sí? ¿Y por qué este tipo de construcciones? Hay un texto de Freud que se llama Construcciones en Análisis, si no lo leyeron, léanlo, es muy bueno. ¿Por qué sirve esto? Porque es la posibilidad de construir el nexo entre lo fijado y reprimido infantil y la repetición actual de la vida adulta, ¿sí? Y una vez que se empieza a articular el vínculo entre esa fijación infantil y la vida adulta, ¿sí? Es decir, los recursos actuales, porque uno también en esta intervención, en esta construcción, le puede destacar una cualidad, y ahora que te veo grande y adulto, ¿sí? O ahora que evidentemente saliste fortalecido de esto que te pasó. Pues también hay que hablar un poco con el yo del paciente, aunque a los lacanianos no les guste. ¿Sí? Eso no quiere decir que hagamos una psicología del yo, pero el yo está ahí. El que sacó el turno, el que llegó, ¿no? El inconsciente será el que hace olvidar el turno, pero el que sacó el turno es yo. Entonces, a mí me parece que ya llegando al final de este encuentro, lo que tenemos que ubicar es que lo principal, quizás, o el relicto de la neurosis infantil que va a continuarse en la vida adulta, va a estar muy atravesado por la agresividad, ¿sí? Por eh, por la diferencia con otros, ¿sí? Y en esto, lo que vamos, lo que nos va a ayudar, por ejemplo, no concluir con el Edipo, porque siempre va a poder existir algo de la neurosis infantil que retorne, esto no es algo tan cuadrado, sino que más bien a los fines de poder comprenderlo. Nosotros tenemos que tener en cuenta es que si hay algo que no soportan las personas, no soportamos las personas y por eso nos volvemos neuróticos, es no ser uno con el otro, ¿sí? Y ahí volvemos a la cuestión de nuestro desvalimiento y narcisismo infantil, ¿sí? De nuestra relación edípica, lo que Lacan va a explicar muy bien en el seminario 10 sobre la angustia en su esquema de la división, ¿sí? No soportamos no ser uno con otro, ¿sí? Vieron que en Pulsión y Destinos de Pulsión, Freud habla de la construcción del yo y en un momento dice que
antes de la constitución misma del yo, esa posición tópica que él fija como un yo a advenir, empieza a rechazar lo displacentero, incorporar lo placentero y llega a un estado de un yo placer purificado. Bueno, ese yo placer purificado, que vamos a vincularlo con el narcisismo primario, el narcisismo infantil, es justamente algo que va a venir a perderse, ¿sí? A habilitar la vida adulta a partir de eso, ¿sí? Es decir, ya no hay garantía, o no existe tal garantía del otro. El otro sigue estando, por supuesto, ¿no? Porque hablamos con nosotros mismos todo el tiempo, pero ya no es una garantía la que debemos esperar, ¿sí? Ya fue el, el chico prodigio que esperamos ser, ¿sí? Ya fue el sueño frustrado de jugar al fútbol. Ya fue el padre tierno que quisiste tener y no tuviste. Ya fue la madre universitaria que no tuviste, ¿sí? Ya tus padres, tus ideales, ya no son eso que te completa o debería completarte narcisísticamente, porque ahí están las dos posiciones que decíamos hoy. El que no quiere trabajar, ¿no? Porque el otro es garantía o debería ser una garantía de su hedonismo narcisista, o por la posición contraria, de aquel que trabaja desde siempre y no asume que esa es con la que le tocó bailar, ¿viste? Porque eso es, también es importante tenerlo en cuenta, porque si no, en el psicoanálisis es como que prescindimos del principio de realidad, no podemos prescindir del principio de realidad. Y que te haya tocado bailar con esa, no significa que haya sido el mejor escenario ni nada. Por eso hay un primer momento en el cual sí se aloja este sufrimiento infantil, pero que necesariamente requiere de un segundo momento donde ya se pueda pasar a otra posición, ¿sí? En este sentido, tenemos que tener en cuenta, de vuelta a lo que decíamos hoy sobre el duelo patológico, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que demora? ¿Qué es lo que hace que una persona sea un adolescente de 40 años o un niño en los términos que veníamos hablando? Que esté atravesando con sí mismo un duelo patológico, ¿sí? Que no pueda duelar que la infancia ya fue, ¿sí? Que los años pasados que tanto anhela, bueno, fueron pasados, ¿sí? Entonces, vivimos en un constante duelo patológico hasta poder atravesar esos ideales infantiles que suponemos que, siendo anteriores, nos condicionan, ¿sí? Entonces, lo que más condiciona a la deuda de los neuróticos es desconocerla como tal, ¿sí? Y ese es el accionar del psicoanálisis de hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? El análisis lo que nos va a dar es la posibilidad de asumir una falta en nuestro ser y que muchas veces esta falta en nuestro ser es la que habilita justamente el deseo. Muchas veces no, siempre. Esta falta en nuestro ser, esta incompletud que nos atraviesa, es lo que posibilita el deseo y ese deseo muchas veces se ve obturado por las resistencias frente a esa falta en ser, a esa incompletud que se deja ver en la neurosis. Así que bueno, esto es lo que tenía para comentarles hoy. Las invito y los invito a que comenten o hagan preguntas. Les vuelvo a dejar acá en el chat mi teléfono por si quieren que los agregue al grupo de WhatsApp de la comisión. Luciano, Sí, ¿qué faltaba que tal? dijiste que te hagamos acordar bien y vos.
lo del lenguaje, poder ver por ejemplo, no utilizar el lenguaje consciente para ver lo inconsciente. Algo así habías dicho al principio que te hagamos acordar. Ajá, algo había dicho al principio, no me acuerdo si era eso. ¿Cómo era? ¿Te había dicho? ¿Me recordás un poco más del lenguaje consciente en relación a qué? Era con respecto a las tópicas, ¿no? Como utilizar el lenguaje de una instancia para intentar ver la otra, como que algo así estaba referido. Así lo noté. Bien, ahí lo que decía de eso es que las tópicas van a tener distintas legalidades a la hora de poder abordarlas. En este sentido, si nosotros pensamos en la tópica del yo, lo que tiene que ver con la educación, va a haber un lenguaje directo al yo que va a ser un proceder cartesiano. El yo piensa, ¿sí? A partir de categorías de pensamiento, ¿sí? Descartes inaugura la esencia de nuestra condición humana en el pensamiento, sosteniendo que a partir de las matemáticas es que podemos percibir el mundo sin dudar del mundo. Y que hay una operatoria racional nos va a representar como como seres de la razón. ¿Sí? Esto funciona así en la conciencia, no funciona así en lo inconsciente, donde se desempeñan las leyes de la condensación, el desplazamiento y la elaboración secundaria, es decir, cómo uno cuenta a posteriori eso que ha creado a partir de condensación y desplazamiento. Cuando trabajamos en análisis, debemos tener en cuenta que hay momentos donde no todo momento es de análisis. Hay momentos donde hay una conversación con el yo. ¿Sí? Por ejemplo, si un paciente dice que se le parte la cabeza hace 3 días, pero que cree que es algo psíquico, le vamos a decir que vaya a la guardia, que se vea con un médico, ¿no? Le den la cabeza. Pues bueno, veremos si es algo analizable o no, pero es algo que podría comandar una indicación de ese tipo, ¿no? Y después, cuando decíamos de que, creo que esto es lo que había comentado, que no todo acto fallido tenía el mismo lugar, es que lo que tiene que ver con la forma de expresión de lo inconsciente, por ejemplo, los actos fallidos, van a tener, por supuesto, son formaciones de lo inconsciente. No siempre van a tener no van a ser tan prolíficas como lo esperamos. ¿Sí? No siempre vamos a trabajar con un acto fallido. Y en este sentido, lo que nosotros debemos de codificar es, a partir de estas categorías que decíamos de la ambivalencia, la hipertrofia de las valencias, las tópicas de lo psíquico, lo que hablábamos acerca del accionar obsesivo y la forma de proceder, es tener en cuenta que eso que nos cuenta el paciente está cifrado y que la posibilidad de descifrarlo es a partir de ciertas categorías. Y eso es lo que me parece importante, porque el psicoanálisis es desciframiento, pero no es desciframiento a la zaraza. ¿Sí? No es que soñaste con un tren y estás soñando con un super pene de vagones. Eso es una pavada que quedó en el pasado hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no podemos suponer que eso es el psicoanálisis. Es decir, debemos tener ciertas categorías para poder leer lo que retorna de manera desfigurada. Eso es más o menos lo que me podría acordar de lo que me preguntás, pero no sé si te respondo.
¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Fede? Lucho, yo una de las cuestiones de las que vos planteabas que rescataba es, por ejemplo, cuando vos hablabas del alojamiento, del sufrimiento del paciente. Porque me parece que mucho de lo que vos has planteado transmite de algún modo cierta tranquilidad o soltura para los analistas al momento de trabajar, que me parece que tiene que ver por ahí con cierto momento primario de los analistas de tener en juego determinada empatía, ¿no? Que me parece que son términos que por ahí parecen más cercanos a la psicología y me daría la impresión de que por ahí, al menos en el recorrido que yo hice en la facultad, todo esto es tomado como mala palabra. Y me parece que si por ahí nosotros nos hacemos un poco más amigos de esos términos, vamos a lograr dos cosas. Una, trabajar un poco más tranquilos, con más soltura, como decía recién, y a su vez, que me parece que es lo más importante, poder ofrecer un efecto terapéutico para nuestros pacientes. Sí, sí, totalmente, coincido. Porque además, ¿cómo decís? Poder alojar el, el malestar de la persona y permitir sorprendernos, ¿no? Porque también eso es importante tener en cuenta, ¿no? Hay cosas que las personas les acontecen y que las relatan traumáticamente que no pueden ser tomadas a la ligera porque no hay posibilidad de transferencia, porque la transferencia no es nada más y nada menos que el interés de un analista por su paciente. Es decir, si uno posteza durante toda la sesión, o si de repente, frente a una repetición, uno revolea los ojos así para arriba, no van a venir más los pacientes, no se van a sentir en transferencia, es decir, va a haber una transferencia hipernegativa que va a despacharlos. Entonces, en ese sentido, como voy a decir, me parece que hay una mayor soltura porque la austeridad de un analista tiene que ver con sus prejuicios nada más, no con el hecho de ser una persona sensible. Y pues de paso se los presento, Fede va a estar a cargo de la jornada sobre la técnica psicoanalítica el 17 de mayo. Así que después vamos a hacer el flyer para que, y la inscripción para que se sumen. Así que bueno, ya se los presento al colega. Hola Luciano. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada quería agradecer tanto al COPER, a la Comisión de Psicoanálisis por este espacio. Agradecerte a vos también porque fuiste muy claro, digamos, a la hora de explicar conceptos que por ahí son difíciles tanto en la teoría de Freud, digamos, y bueno, algunos conceptos lacanianos, ¿no? Este sentido de que el inconsciente un desciframiento, bueno, es el primer Lacan, ¿no? Que dice que el inconsciente es algo que se lee. Entonces, bueno, en esa lectura, que es lo que se rescata. Y bueno, también te quería decir, digamos, no es una pregunta, sino bueno, un halago de que me gustó esta cuestión técnica. Por ahí los psicólogos que estamos recién formándonos, nos falta un poco la técnica, ¿no? Tenemos mucho la teoría, por el bagaje universitario, pero por ahí flaquea la técnica. Esto de tomar el verbo con lo obsesivo, ¿no? Me parece muy bueno, muy interesante, con lo que dice de abrir y cerrar en el caso de hornallas, puerta, pero bueno, con cualquier ritual, ¿no? Y también, bueno, muy interesante con la construcción análisis que también se puede hacer con esta desfasaje neurosis infantil y neurosis adulta, ¿no? Esto de decirle qué grande que estás o mostrar un avance del paciente, me parece que también habla frente al yo que, bueno, también se nos presenta, ¿no? Si bien hay un sujeto que trabaja en una sesión, también, bueno, está bueno contrarrestar con ese lado de mostrarse un poco como analista, ¿no? De hecho de carne. Así que bueno, sin más era eso, agradecer por el espacio. Después, bueno, cuando relea el, el resumen, tener algunas preguntas para el grupo y demás. Así que bueno, agradecerte y estaremos en contacto.
No, muchas gracias a vos, Esteban, y a todos los que también se levantaron un sábado a las 10 de la mañana a charlar de psicoanálisis. Para mí es muy halagador. Coincido en lo que vos decís, es importante hablar acerca de la práctica, de lo que hacemos, de cómo trabajamos. Pasa que el psicoanálisis muchas veces entró en un punto de vista como muy snob, donde todos decimos cosas re difíciles que nadie entiende, y así, nada, vamos a dejarle eso a los filósofos, nosotros nos encargamos de trabajar con el malestar que tienen las personas. Entonces, parece que ahí es sumamente importante tener en cuenta eso y el verbo, ahora que lo traes de vuelta, es fundamental para tener, para ordenarnos. Pues fíjense que en el fantasma siempre va a estar atravesado por un verbo, ¿sí? Ser golpeado, ser mirado, ser acosado, ser violado, ¿sí? Siempre va a haber una presencia verbal, ¿sí? Va a haber una acción que nos lleve a posicionarnos subjetivamente. Y eso me parece que es muy importante. Los verbos van a ordenar muchísimo lo que tiene que ver con el contenido de lo que se diga, ¿no? Después, esto, esto lo dice así en verdad la psiquiatría, no lo dice el psicoanálisis, pero nosotros podemos parafrasearlo un poco, ¿sí? Porque el contenido de lo que tenga nos van a intentar, nos van a interesar los verbos y la forma en las cuales se plasmen esos verbos podrán ser formas histéricas, neuróticas obsesivas o fóbicas. ¿Sí? Un mismo verbo, ¿sí? Ser mirado, puede tener distintas connotaciones. ¿No? No es lo mismo ser mirado por un perro para quien padece una fobia a los perros, no es lo mismo ser mirado por alguien que ocupa una estructura histérica. No es lo mismo ser mirado por un obsesivo que está pensando todo el día que tiene un moco en la cara, ¿no? Entonces, fíjense cómo el mismo verbo en distintas estructuras nos va a permitir distintas formas de trabajar. Mientras piensan algunos otros comentarios, les recuerdo que en 2 semanas vamos a estar con Carlos Curi charlando. Pues también por mí en esa ocasión, va a ser un sábado a las 10. Carlos Curi quizás lo conocen, ser autor de varios libros, fue profesor mío en la Universidad de Rosario, fue también director de la maestría de psicoanálisis de Rosario, muy interesante. A mí me surge una pregunta en relación al duelo patológico, o si no más con ambivalencia. Normalmente se suele como reprimir, por decirlo así, ¿no? La parte más hostil, ¿no? El odio. Pero puede pasar al contrario que se enmascare el amor y solo quede el odio frente a un objeto. Sí, totalmente, totalmente. Hay personas que se construyen un alter ego con el cual discutir todo el tiempo, ¿sí? Y ahí, no sé, no es tan infrecuente que, por ejemplo, supongamos una persona que se junte con su grupo de amigos, no lo haga tan seguido, pero de cada vez que se junte, comente en el análisis que se juntó y estaba fulano de tal. Y que como siempre, habló hasta por los codos, se puso en pedo y molestó a todos, que es un insoportable, que no cambia, que siempre lo mismo, ¿sí? Entonces,
una vez, dos veces, 10 veces. No sé, uno en algún momento puede llegar a preguntar, che, pero, o comentar, seguís yendo, ¿no? Entonces, y a partir de eso, bueno, ver que se puede llegar a desplegar, ¿no? Pero ahí encontramos que muchas veces las relaciones no se sostienen necesariamente por amor. Yo insisto mucho en eso. Eh, Hay relaciones que duran décadas, de personas que se llevan como perro y gato, ¿no? Entonces, ahí, a ver, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa como analistas? ¿Existe un malestar? Sí, existe una tensión constante. Dos personas que están tensionando todo el tiempo podrían haberse dicho de manera como muy grosera, acostumbrado a eso. Bueno, puede ser que se esté repitiendo y que no haya un registro consciente de esa cuestión. Ponele. Ahora, si una persona viene justamente a plantear esto constantemente, bueno, nosotros tenemos que buscar hacer consciente que evidentemente quizás existe otra forma de relacionarse que no sea esa, y quizás hacer de esa forma de relación también un síntoma, ¿no? ¿Y a usted no le llama la atención que todas las mañanas se terminan peleando por quién calienta primero el auto? Y encima se pelean por esa boludez toda la mañana. Me imagino que si se pelean así por todo debe ser insoportable llevarse bien, ¿no? Entonces, ahí me parece que nosotros podemos trabajar en eso porque cuando existe esa relación tan de perro y gato, es una relación infantil. ¿Por qué una relación infantil? Porque si entre dos adultos uno lo trata para la mierda al otro, el otro va a esperar a una disculpa o que eso no se repita más, pero uno tiene sus condiciones para amar, pues el amor no es incondicional. Si es incondicional, uno de los dos paga los platos rotos. Entonces, como el amor no es incondicional, decíamos que una relación que dure décadas, que se lleven como perro y gato, es una relación infantil, porque los niños son así, se pegan una piña en el medio de la cara, se dicen de todo y al rato están abrazados, o sea, se les pasó. No hay un registro de eso. Y no hay un registro de eso porque ellos tampoco tienen, ellos y ellas, no tienen un registro de la crueldad que ejercen. Y fíjense que es muy común que cuanto más chicos son, más bullying hay en las escuelas. Y cuanto más se crece, más autocrítica se puede hacer respecto de eso. Es común personas que comenten, no, yo no puedo creer cómo lo trataba fulano de tal cuando íbamos a la escuela. ¿Ah? Ahora no lo haría de ahí. Bueno, sí, no lo haría de ahí porque constituiste diques anímicos que facilitan la sociabilidad, ¿sí? Diques anímicos que te dan un tiempo a vos de pensar un poco lo que vas a decir, o si decís algo que te excediste, también poder tener el juicio de realidad, de poder notar que eso queda por fuera de un lazo social, ¿sí? Entonces, bueno, en tu pregunta de si existen la hipertrofia del odio y un amor inconsciente, bueno, diría que en esos casos sería un ejemplo.